En una ocasión había una reunión de oración y estaban los hermanos cada uno expresando sus peticiones. Entre las peticiones, algunos pedían salud, otros pedían por dinero y otros por amor. Y cada uno decía lo que necesitaba. En eso entró un hermano que llegó tarde al servicio de oración y llegó medio preocupado y todos los que estaban presentes lo notaron y le dijeron: ¿qué es lo que a usted le preocupa, hermano? ¿Hay algo por lo que quiera que oremos, ya que estamos acá reunidos para precisamente hacer esto? Y aquel hermano expresó: bueno, yo tengo un negocio y últimamente no están llegando clientes, mi economía está baja y ustedes saben que eso le afecta a uno en otras áreas. Am, Muy bien, vamos a orar por el hermano, dijeron todos, y se levantó que dirigía la reunión y dijo: nos vamos a tomar todos de la mano, y se tomaron. Pero antes de orar, queremos preguntar: ¿cuál es el negocio suyo, hermano? Y entonces aquel hombre expresó: es una funeraria. Se le quedaron viendo y ya no quisieron orar, porque no iban a orar para que llegaran más clientes. Bueno, nadie quiere en realidad morir, nadie quiere hablar de este tema, todos le huimos, porque ¿quién está esperando este momento? Sin embargo, a todos nos llega, tarde o temprano nos va a llegar nuestra muerte, o vamos a tener que pasar por un duelo en el que vamos a perder a nuestros seres queridos. Y es que la muerte en realidad, aunque a veces tendemos a decir aquel versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando ya nos encontramos en esa etapa de la muerte, pues no tiene mucho sentido la última frase de este versículo, como que no la hacemos real en nuestra vida. Y es que naturalmente, como seres humanos, nos aferramos a nuestros seres amados, a esta tierra, las cosas materiales, y también por eso nos cuesta ese desprendimiento. Así que por esto mismo que nos cuesta y que nos duele, hoy vamos a abordar el tema, el duelo. Y sabemos nosotros que el duelo es un tema universal. A todo mundo le sucede, a todo mundo le va a llegar a pasar en algún momento, y todos vamos a sufrir por un tema de pérdidas que podamos tener. Pero aunque es un tema universal, también es un tema personal, porque lo vivimos de diferente forma, lo expresamos de maneras totalmente distintas. Y es ahí donde a veces creemos que algunos son más maduros que otros, y no necesariamente es eso, es que cada persona tiene su manera de ser, su manera de expresarse. Y también el duelo se expresa de diferentes formas. Hay diferentes causas del duelo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, pérdida de la salud, pérdida de un miembro del cuerpo, y también cuando se atraviesa por el divorcio. Cada uno de estos implica una pérdida muy fuerte, un impacto emocional bastante alto. Otras formas de duelo son los cambios de vida o trabajo, inmigración, jubilación, muerte de una mascota. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando muere un animalito en la casa, ya lo teníamos como parte de la familia y le llevamos a tener tanto aprecio que cuando murió lo seguimos extrañando porque le apreciamos, y aún pasan muchos años y tenemos en mente aquella mascota que teníamos porque llegamos a quererle demasiado como para olvidarla? Y también hay personas que han viajado al extranjero y no solamente ellos llevan el duelo de que dejan a toda su familia en el lugar de donde sale, de donde parte, y también la familia se queda extrañándole a esta persona. Y pasan años y años y esta aún no ha regresado a donde se fue, pues seguimos llorando su ausencia, aun cuando sabemos que está vivo, aun cuando sabemos que lo vamos a volver a ver. Pero todo esto implica
una pérdida muy grande. Cuando una persona cambia de trabajo también, pues ya no va a estar en aquel círculo de amistades que forjó por muchos años. Entonces, por eso también cuando alguien se jubila, le lleva incluso a la desesperación, porque extraña su trabajo, extraña todo lo que hizo antes, cuando no estaba en casa todo el día. Y todo esto nos causa a nosotros bastantes problemas emocionales, mentales, físicos. En todas las áreas de nuestra vida nos vamos a ver afectados, porque somos personas creadas con raciocinio y con emociones. Ahora, el duelo se vive por ciclos. A veces vamos a tener días en los que vamos a sentir más ánimo para enfrentar este nuevo amanecer, este día, esta semana, este mes, pero habrán momentos donde no queremos ni levantarnos, no queremos abrir los ojos, queremos seguir durmiendo, y en otras ocasiones incluso podríamos llegar a querer ya no existir, porque es muy fuerte, pero así es como se atraviesa el duelo. Se estima que por lo menos 2 años una persona va a estar recordando con mucho dolor aquel ser querido, pero no es específicamente 2 años que puede durar un duelo, solamente es un aproximado, pero puede ser más. Con eso no quiero decir que se olvida el ser querido o que se deja de recordarle y de vez en cuando uno no derrama una lágrima, no, sino que ya después de un buen tiempo uno recuerda, pero con menos dolor. Simplemente eso, pero no es que se olvide. El doliente que se queda eh, en esa tierra y ve partir a su ser amado, eh, o tiene alguna de estas pérdidas que ya mencioné, pues se va a ver afectado en distintas áreas de su vida, emocionalmente. Va a estar quebrado emocionalmente, no va a tener la misma estabilidad que se tiene cuando no se está en duelo. También se va a ver afectado corporalmente, físicamente. La persona no va a sentir el deseo siquiera de comer, y se va a sentir cansado y no va a querer hacer mayor cosa, no se va a sentir con ese ánimo. Entonces su cuerpo no va a responder de la misma forma como cuando no estaba sufriendo. También se va a ver afectado mentalmente. Ustedes podrán compartir con alguien que está en duelo y se van a dar cuenta de que dice palabras que posteriormente las contradice. Es decir, que cambia constantemente sus palabras o dice cosas que no encajan con la situación, pero es debidamente debido al duelo. Y tenemos que estar conscientes de que una persona en duelo no está al 100%, no está en su totalidad de sus capacidades, pues se está viendo fuertemente afectada. Socialmente la persona también se va a ver afectada, porque no va a querer muchas veces compartir con las personas su dolor, va a querer alejarse, apartarse, y no quiere tanto consejo, no quiere escuchar a nadie, pues se ha ido aquella persona con la que le gustaba estar, le gustaba compartir. Y por último, también cuando estamos en duelo nos vamos a ver afectados espiritualmente. Posiblemente se nos vayan a ir las ganas de asistir a nuestras reuniones con los hermanos en las iglesias, o a las células, o otro tipo de reuniones que solemos tener. Eh, Vamos a tener problemas como reclamar a Dios por la pérdida que hemos tenido, y vamos a estar quejándonos. Posiblemente puede llegar a pasar eso. Recordemos Job. El libro de Job nos muestra cómo ese hombre
quien era justo y recto, como lo menciona la palabra, llegó a maldecir incluso el día en que nació. No quería él saber de que había existido un día en la tierra en el que su madre lo dio a luz. Él quería que se borrara ese día de la historia y que no existiera nada de ese día, pues su dolor era intenso. Entonces, una persona que ha perdido un ser querido, que ha pasado por divorcio, que ha perdido su trabajo, no va a responder de la misma forma a su diario vivir. Y algo de esto también es de lo que aprendemos en la palabra de Dios. Solemos decir pasajes como, hermano, no llore, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, recuérdelo, ya no llore más por eso, su ser querido está en un mejor lugar, y recuerde que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Solemos repetir esos pasajes cuando alguien está adoleciéndose, pero sinceramente no es el momento más adecuado para traer a memoria estos pasajes. Quizá con el tiempo que la persona vaya asimilando mejor su duelo, podremos recurrir a este tipo de pasajes que no son malos, pero no son los más apropiados para este momento, pues la persona, incluso como les mencionaba, puede estar peleando con Dios, y a veces estos pasajes nos llevan a decir, hermano, su ser querido falleció porque esa era la voluntad de Dios, y no sabemos si la persona falleció porque estaba enferma, porque sufrió un accidente, y no necesariamente era la voluntad de Dios que le pasara esto, pero como en esta vida, tarde o temprano, la muerte nos va a llegar, tenemos que aceptar esa realidad, porque también podría alguien morir en un tiroteo, y esa no era la voluntad de Dios, que alguien esté disparando en las calles. Por el contrario, Dios nos manda a amar al prójimo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que esa era la voluntad de Dios? Y ponemos a Dios en medio del dolor y la persona, y es ahí donde la persona más bien se aleja del Señor. Pero hay otros pasajes de la Biblia que son bastante apropiados cuando alguien está en duelo y que podemos abordar en vez de los que tradicionalmente abordamos. Y como les decía, no es que esté mal, no es que esté mal también recordar esa esperanza gloriosa de que aquellos seres queridos que ya no tenemos a nuestro lado pueden estar con el Señor. No está mal, pero hay otros pasajes que le van a ayudar más al doliente, y es esto lo que quiero mencionar en Génesis. En Génesis capítulo 37 se habla de que Jacob sufre el supuesto duelo de José. Digo supuesto duelo porque a él le mintieron que su hijo había muerto. Recordarán esta historia cuando José es vendido por sus hermanos, a los ismaelitas, y los hermanos tramaron todo, cómo hacerle daño a José. Lo vieron venir de lejos y dijeron, echémosle manos. Pero viene uno de los hermanos y dice, mejor metámoslo a una cisterna, y luego ven venir una caravana de ismaelitas y venden a José. Esta caravana se va, y antes de que se fuera ya le habían quitado la túnica especial que Jacob le había dado a José. Van y la untan con sangre, y planean decirle a su padre que una mala bestia había devorado a su hijo, el cual era el favorito, porque la Biblia menciona que Jacob había tenido en su vejez a José y por eso lo amaba mucho. Entonces ellos aprovecharon para quitar esta túnica que era especial y la llevaron ensangrentada ante su padre, el cual, al ver la túnica, reconoció que era la de su hijo y dijo, no puede ser,
una mala bestia ha devorado, lo ha despedazado. Jacob imaginó el peor cuadro de su vida. Había perdido a aquel ser querido, aquel ser amado, y que solamente andaba haciendo un bien, pues le había obedecido a José a ir a controlar, a ver lo que hacían sus hermanos. Entonces, cuando Jacob se encuentra en esta situación, rasga sus vestiduras y puso cilicio sobre su rostro, que era como ceniza. Era una manera de expresar su luto en aquel tiempo. Y guardó luto por su hijo muchos días, dice la palabra en Génesis 37-34. Entonces, vemos como un patriarca del Antiguo Testamento, un escogido por Dios, alguien que tenía promesas de parte de Dios, cómo se duele y cómo expresa su dolor, algo diferente a lo que hoy en día hacen las personas, o hacemos todos. Nos da vergüenza incluso que alguien nos vea llorar, nos da pena mostrar cierta debilidad, o que alguien diga es débil, no tiene fe, no tiene confianza en Dios y por eso llora de esa forma, por eso se ve angustiado de esa manera. Pero en la Biblia no vemos tal cosa. Esos son inventos nuestros de condenar a aquellos cristianos que sufren por sus seres queridos, de que se ven quebrantados y que en ocasiones ya no pueden seguir. Eso solamente lo hacemos la iglesia del presente, pues en la Biblia solamente vemos que Jacob se rasgó sus vestiduras, se echó cilicio y lloró a su hijo por muchos días. No fue una noche, no fueron 2 noches, fueron muchos días los que él lloró a su hijo y se lamentó. En el verso 35 del capítulo 37 de Génesis dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Esta fue la respuesta de Jacob a sus hijos, quienes lo intentaron consolar. Es interesante que los hijos, aún sabiendo de que era mentira, de que José había muerto, intentaron consolar a su padre. Es un nivel de hipocresía bastante alto. Y no hará falta alguna persona que trate de consolar hipócritamente, no hará falta eso. Pero aquí vemos cómo Jacob responde y dice: saben, no quiero consuelo de nadie, déjenme sufrir, déjenme llorar, he perdido a mi hijo, he perdido a un hijo que yo amo, y descenderé enlutado hasta el Seol. Y el Seol era el lugar donde se reunían los muertos, que se creía en el Antiguo Testamento. Y él dice: hasta que yo muera voy a llevar este dolor, hasta que yo ya esté en mi tumba, ahí se me va a quitar este profundo dolor que tengo. Podemos notar entonces que en la Biblia un hombre que escuchaba las promesas de Dios, que veía cómo se cumplían en su vida, sufre. Vemos cómo él reacciona ante las pérdidas. No aparenta que no le está sucediendo nada, no llora atrás de una cortina donde no lo puedan ver. No, él expresa a su familia su dolor, les deja en claro que en ese momento no quiere recibir consuelo, que lo dejen, que él quiere vivir su dolor y lo expresa como se expresaba en aquel tiempo. Aquí notamos que la Biblia nos enseña a que el duelo se debe expresar, se debe vivir. Y no tenemos que decir estoy en victoria, todo lo puedo. No, tenemos que llorar cuando se tiene que llorar y reír cuando se tiene que reír. Pero enfrentar nuestra realidad es parte de ser cristianos también.
pues por ser hijos de Dios no estamos exentos del dolor, no estamos exentos del sufrimiento, de la violencia, de lo que sucede a nuestro alrededor. No, nosotros vamos a sufrir en esta vida, en este mundo, seamos cristianos o no seamos cristianos. Todos vamos a atravesar por profundos dolores. Y aquí podemos notar cómo un gran hombre del Antiguo Testamento expresa su dolor. Por otro lado, con el tiempo Jacob se enteró que su hijo estaba vivo, viajó a Egipto donde estaba José y seguramente también llevó un shock al ver a su hijo vivo, después de que ya lo había llorado y luego de enterarse que realmente estaba vivo, pues también ha de haber sido una noticia bastante fuerte para él. En Génesis 50 se va a ver cómo ahora es José el que va a llorar por la muerte de su padre Jacob. Y dice así Génesis 51 al 3. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Padre, ¿cómo es posible que te haya sido? Se agachó, lo besó y lloró. Alguien que estaba segundo al mando en el imperio egipcio. Vemos a alguien poderoso que expresa su dolor, que queda plasmado en las letras de la Biblia y que no tiene vergüenza de mostrar que está débil, que está adolescente y que le duele lo que le está pasando. No sé qué podríamos pensar porque sabemos que José era gobernador en Egipto, era el segundo a mando. Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar de alguien que socialmente lo vemos que está en posiciones de honor? ¿Qué pensaríamos si vemos a nuestro presidente llorando en las redes sociales? A lo mejor nos burlamos y hacemos memes. A lo mejor decimos, ay, presidentes así, mejor no tuviéramos nada. Podríamos llegar a expresarnos así de una de nuestras autoridades, cualquiera que sea. O podría ser nuestro pastor en la iglesia, que un día pierde a un ser querido y como él es el líder de la iglesia, no tiene que llorar, tiene que mostrarse fuerte, tiene que ser un ejemplo para la familia, para la iglesia, para demostrar que sí se puede, que no se sufre, que no se llora, que no se puede estar en derrota. Pues lamentablemente ese tipo de teología manejamos en las iglesias, lamentablemente. Pero aquí podemos ver a un gran siervo de Dios, a un gran líder en un imperio, a José, llorando la muerte de su padre. El texto sigue diciendo, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Aquí hay algo muy particular de los egipcios, que ellos embalsamaban a sus muertos, los momificaban, lo cual hacía que el cuerpo pues tardara más tiempo sin hederse. Y José pidió que embalsamaran a su padre, algo que no era una costumbre israelita. Pero cuando estamos en duelo, vamos a hacer cosas que son muy propias. A José realmente no le interesó qué pensaran los israelitas de lo que él iba a hacer. Él llevó a cabo lo que a su juicio era bueno hacer y embalsamó a su padre, de manera que tardara mucho más tiempo su cuerpo para llevarlo a enterrar al lugar donde su padre le había pedido. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. 40 días tardaba embalsamar a una persona. Pero dice que los egipcios lloraron a Jacob 70 días. Notamos entonces acá
cómo los egipcios se identificaron con el dolor de aquel que era su gobernador. Y, y es que ellos también de alguna manera llegaron a amar o apreciar a aquel visitante, aquel Jacob que había venido a Egipto, y se adolecían juntamente con sus dolientes, con todos los hijos. De esta manera vemos cuánto tiempo fue que lloraron a Jacob. No fue 1, 2, 3, 4, 5 días, o al mes dijeron, ya todo está olvidado, ya nada pasó acá, sigamos normal. No, el duelo no tiene una fecha límite para vivirse, y eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que no necesitamos saltarnos esas etapas de dolor, esos ciclos de dolor por los cuales vamos a atravesar. Eh, es mejor enfrentar nuestra realidad, abordar el tema, eh, compartirlo con alguien de mi confianza, que yo sé que puede ser un apoyo, que me puede escuchar, que me puede dar acompañamiento en este proceso tan difícil en el cual yo me puedo estar sintiendo solo. Y es bueno expresarlo, es bueno buscar ayuda si lo necesito, pues habrán momentos donde ya no querré seguir adelante, donde yo siento que ya no puedo más. Hoy en día podemos ver cómo cuando muere la esposa, al tiempo muere el esposo, pues no supo cómo manejar esta situación, o viceversa, o cuando fallece un hijo y la madre o el padre se ven como que ya están agonizando y lo mejor que quieren es morir porque ya no desean seguir con ese dolor. Es allí donde las personas necesitamos acompañamiento, apoyo, pues esto no es malo. Tendemos a condenar a aquellos que buscan ayuda muchas veces en personas que se han preparado para dar acompañamiento a los dolientes, pero podemos ver que son herramientas que nos ayudan, que nos sirven y que pueden ser útiles para ciertas etapas que vamos a atravesar. Así que busquemos apoyo, expresemos nuestro duelo, enfrentemos nuestras realidades, lloremos, lloremos cuanto tengamos que llorar. Y sobre todo vayamos al Señor y reconozcamos que necesitamos de Él, necesitamos esa fuerza sobrenatural que viene solamente de Él. Este es el consejo: expresa tu duelo, confía en el Señor también en medio de Él.